Era madrugada. El silencio de la casa contrastaba con el ruido dentro de la mente de Clara. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. El estómago rugía, pero no era solo por hambre, era angustia. Ese tipo de dolor que no tiene nombre, que no tiene un lugar exacto, pero que se apodera del pecho como si estuviera siendo exprimido lentamente por una mano invisible. Clara estaba despierta, acostada en la sala con una manta fina, porque había dado su cama a los hijos para que durmieran mejor esa noche fría. El marido estaba fuera, intentando un trabajo nocturno como vigilante, y ella estaba cansada. No era solo un cansancio físico. Era un agotamiento del alma. Las cuentas estaban vencidas, la luz ya había sido cortada la semana anterior y volvió solo gracias a la ayuda de una vecina generosa. La nevera, casi vacía, guardaba un poco de arroz cocido y una margarina olvidada. Clara ya no sabía qué inventar para alimentar a sus 2 hijos pequeños al día siguiente. ¿Será que si mezclo agua caliente con harina, ellos la aceptarán?, pensaba. Era difícil creer que hacía 6 meses estaba empleada. Trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela, donde almorzaba con las compañeras y sentía que la vida aún tenía algún control. Pero un corte repentino en el presupuesto de la institución la dejó en la calle. «Eres excelente, Clara, pero necesitamos reducir», dijo la supervisora, con los ojos bajos. Desde entonces, fueron meses de descenso. Una escalera sin fin. De currículum en currículum, escuchaba, «te llamamos». Pero nunca llamaban. El marido, que trabajaba como albañil autónomo, vio desaparecer sus trabajos diarios con la crisis del barrio. La pandemia aún dejaba rastros. Y la vida parecía haberles dado la espalda. Clara intentaba esconderlo de sus hijos. Sonreía durante el día, jugaba con ellos, contaba historias por la noche. Pero, a escondidas, lloraba en el baño. El llanto ahogado entre las manos. Las lágrimas que corrían mientras lavaba los platos, mirando hacia la nada. La mente vacía de soluciones y el corazón lleno de miedo. «Dios, ¿dónde estás?», murmuraba con los ojos mojados, sin saber si estaba orando o simplemente desmoronándose. Recordaba los cultos de la infancia, cuando su abuela decía, «El Espíritu Santo nunca abandona un corazón quebrantado». Pero en ese momento, todo parecía vacío. Era como si gritara en el desierto. Un desierto sin respuesta, sin eco, sin dirección. Las cuentas apiladas encima de la nevera eran como sentencias. Agua, luz, alquiler. Con cada nueva cuenta, una puñalada al alma. Intentaba mantener el control, pero ya hacía 3 meses que no podía pagar la guardería de su hija. Y, aún así, la coordinadora dejaba entrar a la niña, con pena. «Clara, te entendemos. Pero ¿hasta cuándo se podrá?», escuchó una vez. Sintió vergüenza. Quiso desaparecer. Un día, mientras caminaba hasta el mercado, Clara vio a una mujer que se quejaba porque la entrega de la compra llegó con la salsa equivocada. «Pedí salsa de tomate rústica, no la tradicional». Y Clara allí, intentando recordar cuántas monedas tenía para comprar 2 huevos. La desigualdad era escandalosa. Y el deseo era desaparecer. No por envidia, sino por frustración. Por no entender por qué su vida se había convertido en eso. En una noche particularmente fría, sin comida ni esperanza, Clara se arrodilló. Pero no tenía palabras. Solo lágrimas. Lloró bajito, sola. Era como si cada lágrima fuera una frase que no podía decir. Y entonces, dijo solamente, «Espíritu Santo, ya no sé qué hacer. Ayúdame. Muéstrame una salida. Muéstrame que aún estás conmigo». Y fue en ese momento de total debilidad, que sintió algo diferente. No fue un milagro visible. No fue dinero apareciendo en la cuenta. Fue un calor en el pecho. Un leve escalofrío en la nuca. Una paz que ocupó el lugar de la desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que no estaba sola. Versículo. «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Salmo 34, 18. No escuchó una voz audible. Pero algo dentro de ella decía, «Estoy aquí. Nunca me fui». Y ese susurro fue más fuerte que cualquier grito de miedo. Fue el primer soplo de esperanza. Y eso fue el comienzo de todo. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, como siempre. El cielo aún estaba oscuro, y la ciudad parecía contener el aliento antes de que saliera el sol. Pero, dentro de ella, había una brisa diferente. No era euforia, ni alegría.
Era algo más silencioso, como si un hilo invisible la jalara para continuar. Los pies dolían, el cuerpo estaba cansado, pero el corazón había sido tocado. Y aunque las circunstancias no hubieran cambiado, ella sabía, alguien escuchó su clamor. Preparó un café claro, más agua que polvo, y lo dividió con sus hijos en 3 tazas diferentes. El pan era del día anterior, endurecido. Lo partió en pedacitos pequeños para que pareciera más. Coman despacio, para que dure más, dijo sonriendo. Los hijos, aún pequeños, creían que todo era un juego. Clara agradecía por eso. La risa de ellos era su fuerza diaria. Mientras lavaba las tazas, recordó el versículo que su abuela decía en las noches difíciles. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. ¿Será que fue eso, abuela? ¿Será que él me escuchó? Pensó, mirando al cielo por la pequeña ventana de la cocina. Más tarde, decidió salir. No para pedir, sino para buscar. Tomó el mismo currículum impreso ya arrugado, lo colocó en una carpeta plástica transparente y fue de puerta en puerta nuevamente. Salones, panaderías, mercados. Si aparece cualquier cosa, aunque sea medio turno, lo acepto. Las respuestas eran siempre las mismas: estamos completos. No estamos contratando. Vuelve otro día. Pero aún así, no se detuvo. Porque ahora había algo sosteniendo sus pasos: fe. Fue entonces cuando, al pasar por una iglesia sencilla en la esquina, vio a una señora barriendo la acera. La señora sonrió. Buenos días, hija. Clara respondió con un gesto tímido. Y al intentar seguir, escuchó. Pareces cansada, pero fuerte. ¿Puedo orar por ti? Clara se paralizó. Respiró hondo. Y sin saber por qué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, puede. La señora la llevó hasta la puerta del templo, se sentaron en el primer banco de madera. Las palabras de la oración fueron simples, pero cargadas de poder. Señor, esta hija está al límite. Pero tu espíritu no tiene límite. Renueva sus fuerzas. Abre las puertas. Muestra que tu cuidado es real. En ese instante, Clara sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: acogida. Aquella mujer ni siquiera sabía su nombre, pero oraba por ella como una madre. Y al final de la oración, la señora la miró a los ojos y dijo: El Espíritu Santo me mandó a decirte, no estás invisible. Yo te estoy viendo. Clara se derrumbó. Lloró como una niña. Y la señora solo le sostenía las manos, en silencio. Versículo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Más tarde, al volver a casa, vio una nota pegada en la puerta con una cinta adhesiva. Era de la dueña del pequeño mercado de la calle. Clara, dejé una canasta con algunos alimentos en tu puerta. No necesitas devolver nada. Dios tocó mi corazón. Quédate en paz. Ella cayó de rodillas ahí mismo, en la acera. Abrazó la canasta como si fuera un regalo del cielo, y lo era. Tenía arroz, frijoles, pasta, leche, pan fresco, algunas frutas. Por primera vez en semanas, Clara no tendría que inventar comida. Esa noche fue diferente. Preparó una cena simple, pero completa. Se sentó a la mesa con los hijos, hizo una oración antes de la comida y dijo: Hoy, mamá quiere contar una historia diferente. Una historia de milagro. Versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Y fue ahí, en la sencillez de una cena humilde, que Clara entendió: el milagro no era solo el alimento. Era la presencia. Era saber que Dios no la había abandonado. Y lo más increíble, aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el corazón aún lleno de la experiencia del día anterior. Mientras preparaba el café, recordó a la señora de la iglesia y la oración. No estás invisible. Yo te estoy viendo. Esas palabras resonaban como una canción en su pecho. Clara no sabía qué traería el día, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Después de cuidar a los niños, decidió limpiar la casa con más ánimo. Puso una alabanza bajita y fue organizando los cajones, separando ropa para donar, barriendo el suelo, como quien prepara el ambiente para recibir algo nuevo. Al Espíritu Santo le gusta el orden y la limpieza, pensó sonriendo, recordando algo que había escuchado en una antigua predicación.
Fue entonces cuando sonó el teléfono. Hola, ¿es Clara? Aquí es del salón Doña Marta. Dejaste un currículum con nosotros hace unas semanas, ¿recuerdas? Ella se congeló por un segundo. Sí, claro que sí. Una de las chicas tuvo que salir de urgencia, y necesitamos a alguien urgente para la recepción. Es algo sencillo, pero tiene que ser alguien de confianza. ¿Puedes venir ahora? Ella respondió sin dudar. Sí, puedo. Colgó el teléfono con las manos temblando. Miró al techo y dijo: Gracias, mi Dios. Yo sabía que me estabas escuchando. Versículo. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Salmo 37, 5. Agarró su mejor ropa, que aunque sencilla, estaba planchada y perfumada, y salió apurada. En el camino, el corazón latía fuerte, pero no de miedo, era gratitud. Clara aún no sabía si era algo temporal o definitivo, pero para ella, solo poder levantar la cabeza y salir de casa con un propósito, ya era el comienzo de una nueva historia. Al llegar, fue recibida con sonrisas. La dueña del salón parecía simpática, y pronto la colocó en la recepción. Nada muy difícil: anotar horarios, atender llamadas, ofrecer agua. Pero para quien estaba acostumbrada al silencio y al dolor del no, ese sí era música. Al final del día, la dueña del salón dijo: Clara, si quieres, la vacante es tuya. Te vamos a entrenar bien. Sentí algo bueno en ti. Clara, emocionada, solo respondió: Fue Dios quien me trajo aquí. Versículo. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Proverbios 3, 9-10. Por la noche, Clara volvió a casa caminando. El salario era sencillo, pero justo. Y la esperanza, esa rebosaba. Sabía que el camino aún sería largo, que la cuenta en el banco aún estaba en números rojos, los desafíos no habían desaparecido. Pero ahora, ella no caminaba sola. Porque cuando le das espacio al Espíritu Santo, las puertas se abren, los corazones se quebrantan, y los milagros comienzan a suceder, poco a poco, día tras día. Los primeros días de trabajo en el salón fueron de aprendizaje y adaptación. Clara volvió a sonreír, aunque tímidamente. Comenzaba a sentir que, tal vez, su vida volvía a encarrilarse. Pero como en todo camino de fe, las pruebas no tardaron en aparecer. Esa semana, su hijo se enfermó. Nada grave, pero lo suficiente como para necesitar medicina y cuidados. Clara hizo las cuentas y se dio cuenta de que el dinero que ganaba en el salón apenas cubría el alquiler y lo básico. Fue al mercado con 20 reales en la cartera y una lista en la mente. Escogió arroz, frijoles, un paquete de pasta y 2 huevos. Mientras pasaba por la caja, escuchó detrás de sí a alguien que murmuraba: Por eso nunca quise depender de nadie. Miren, gente contando monedas para comer. Las palabras dolieron. Clara no se dio vuelta. Pero sus ojos se llenaron. No era vergüenza por lo que tenía, era tristeza por el juicio. Al llegar a casa, se encerró en el baño y lloró en silencio, una vez más. Versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34, 19. Clara sabía que lo estaba intentando. Estaba orando. Estaba trabajando. Pero aún así, todo parecía demasiado difícil. Una voz en su mente comenzó a susurrar: No sirve de nada. Siempre vas a ser pobre. Esto es una pérdida de tiempo. Dios no te va a ayudar. Él ayuda a los demás, no a ti. Sintió que su fe vacilaba. Se acostó en la cama y pensó en rendirse. Dejar de orar. Dejar de creer. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Pero fue allí, en el fondo del pozo del alma, que un recuerdo antiguo resurgió. Una alabanza que escuchaba cuando era adolescente. Nota musical: aunque la higuera no florezca, y no haya fruto en la vid. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Nota musical. Comenzó a cantar bajito, con la voz quebrada. Poco a poco, el peso en el pecho comenzó a ceder. El Espíritu Santo no vino con truenos. Vino con paz. Versículo. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Esa noche, Clara oró diferente. No pidió cosas. Pidió presencia. Espíritu Santo, solo necesito saber que estás aquí. Solo eso. Y allí, en el silencio del cuarto simple, Dios respondió: No con dinero.
No con una bendición visible, sino con un consuelo inexplicable. Con una certeza en el corazón. No estás sola. Yo estoy contigo. Y a veces, ese es el mayor milagro. Al día siguiente, Clara se despertó antes de que saliera el sol. El rostro aún hinchado del llanto de la noche anterior, pero algo dentro de ella estaba diferente. No era ánimo, ni fuerza, ni alegría. Era paz. Una paz silenciosa que decía, ve. Solo ve. Se puso el uniforme del salón, se amarró el cabello y salió. No sabía si tendría clientes. No sabía si lograría comprar la medicina de su hijo. Pero estaba decidida a no detenerse. Mientras limpiaba los espejos del salón, la dueña del lugar, doña Carmen, se acercó. Era una mujer mayor, discreta, pero que siempre observaba todo. Clara, ¿puedo hablar contigo un minuto? Clara se dio vuelta, con miedo de un regaño. Vi la forma en que te has dedicado aquí. También vi que andas con la mirada triste, preocupada. Clara sonrió con timidez. Está todo bien, doña Carmen, solo es cansancio. Pero la mujer continuó. Sabes, anoche sentí algo en mi corazón. Algo que me decía que debía ayudarte. Y no suelo ignorar cuando Dios me habla. Sacó una pequeña llave y la puso en la mano de Clara. Esto es de la casita en el fondo de mi patio. Está vacía desde hace meses. No es grande, pero está ordenada. Y es tuya, por el tiempo que necesites. Sin alquiler. Clara se quedó quieta. Congelada. Las palabras tardaron en tener sentido. ¿Cómo así, doña Carmen? No puedo aceptar eso. Sí puedes. Y lo vas a aceptar. Porque no es por mí. Es porque alguien allá arriba mandó a decirte, yo cuido de ti. Versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Clara lloró. No ese llanto de desesperación, sino el llanto de quien finalmente ve que Dios nunca se olvidó, que Él estaba escuchando, que el cielo no estaba en silencio. Esa noche, Clara y su hijo durmieron en una nueva casa. Pequeña, sencilla, pero llena de esperanza. Con techo. Con dignidad. Con presencia divina. Se arrodilló junto a la cama, con el hijo dormido a su lado, y oró. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por no rendirte conmigo. Incluso cuando yo quise rendirme de todo. Versículo. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 5. La respuesta de Dios no fue un salario alto, ni un auto nuevo. Fue una vivienda, un lugar seguro, una semilla de nuevo comienzo. Porque a veces el milagro empieza pequeño, pero es real. Y el Espíritu Santo sigue actuando. Días después, Clara ya se sentía más firme. La casa prestada no era solo un refugio, era la señal de que Dios estaba con ella. Pero el milagro no se detuvo allí. Apenas estaba comenzando. Esa semana, una clienta nueva entró al salón. Una mujer elegante, de voz suave, que al ver a Clara dijo: «Tienes manos ligeras. Parece que llevas paz». Clara sonrió, sorprendida. Nadie le decía eso. La gente solo veía el cansancio, la mirada abatida, la lucha. Pero aquella mujer vio algo que ni ella misma veía. Al final de la atención, la mujer dejó una cantidad mucho mayor de lo normal y dijo: «Dios mandó que te bendijera. Y más, tengo una amiga que tiene un salón más grande, y está buscando una profesional dedicada. ¿Puedo recomendarte?» Clara tragó en seco. No estaba preparada para eso. Por dentro, el miedo gritaba: «No eres lo suficientemente buena». Pero, en ese momento, recordó la oración que había hecho días atrás. «Espíritu Santo, guíame». Y fue como si Él dijera en su corazón: «Camina. Yo abro puertas donde antes solo había muros». Versículo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 8. Ella aceptó la recomendación. Y la semana siguiente, ya estaba trabajando en un nuevo salón, con más movimiento, más estructura y, lo más importante, respeto y reconocimiento. Pero el mayor crecimiento no estaba en el salón. Estaba dentro de ella. Clara empezó a leer la Biblia de nuevo. Comenzó a anotar versículos. Empezó a escuchar alabanzas mientras caminaba al trabajo. El Espíritu Santo estaba restaurando no solo las finanzas, sino su identidad. Se dio cuenta de que parte del peso que cargaba venía de una mentalidad equivocada,
de que ella era pequeña, invisible, sin valor. Y Dios estaba cambiando esas mentiras por verdades. Versículo. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5, 13-14. Ella pasó a declarar esas palabras todos los días. Comenzó a anotar metas. Separaba $10 por semana para guardar. No era mucho, pero era un comienzo. Un día, al mirar la bolsita con las monedas guardadas, dijo sonriendo: Espíritu Santo, yo sé que tú puedes multiplicar esto. Pero, aunque no lo multipliques, estoy agradecida. Porque hoy sé que no estoy sola. Y allí, con poco dinero, con cuentas aún por pagar, Clara era más rica de lo que había sido en toda su vida. Porque tenía lo esencial: fe, dirección, paz, esperanza. Versículo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 3:16. Y tal vez esa sea la respuesta para muchos que están viendo este vídeo ahora. No se trata de tener mucho. Se trata de tener a Dios. Se trata de dejar que el Espíritu Santo te enseñe a vivir con sabiduría, con equilibrio, con fe, incluso cuando el bolsillo aún esté apretado. El milagro no es solo cuando llega el dinero. Es cuando el miedo se va. Comenta aquí: Espíritu Santo, transforma mi mente. Y si ya sentiste ese cambio dentro de ti, no lo ignores. Comparte este vídeo con alguien. Tú puedes ser la respuesta a la oración de otra persona. Clara empezó a trabajar con firmeza en el nuevo salón. Ganaba mejor, atendía a más clientas, y las recomendaciones comenzaron a crecer. Lo que antes parecía imposible, pagar todas las cuentas y aún sobrar algo, estaba ocurriendo. Pero algo dentro de ella impedía que el dinero se convirtiera en un ídolo. Ella sabía, la provisión venía de Dios. Y por eso, oraba antes de cada atención: Espíritu Santo, toca a esta persona a través de mí. Y algo curioso sucedía. Muchas clientas empezaban a llorar durante el servicio. No sé qué pasó, pero sentí una paz tan grande aquí. Solo venía a cortarme el cabello, pero salí más liviana. Clara sabía lo que era. No era ella. Era el Espíritu Santo. Versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Las bendiciones aumentaron. Clara logró comprar nuevos utensilios de trabajo. Logró ayudar a su madre con medicamentos. Logró pagar la escuela de su hija sin retrasos. Pero, el mayor milagro no fue ese. El mayor milagro fue que Clara no se perdió cuando llegó la abundancia. No se olvidó de la escasez. No se olvidó del baño donde lloraba. No se olvidó del día en que solo tenía arroz con sal. Ella sabía que el dinero es un recurso, no un salvador. Y por eso, guardaba parte de lo que recibía, ayudaba a quien lo necesitaba y seguía con el corazón agradecido. Versículo. Fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Mateo 25, 21. Y ella repetía siempre: no lo tengo todo, pero tengo lo que más importa: la presencia del Espíritu Santo. Porque el dinero puede acabarse. El empleo puede cambiar. Las personas pueden irse. Pero cuando tienes al Espíritu, nunca estás solo. Nunca estás sin salida. Nunca estás en el final. Solo comienzas otra vez. Y si hoy estás en esa etapa de la vida, donde todo parece escaso, donde las cuentas no cuadran, donde la desesperación parece mayor que la esperanza, escucha esto: Dios no te ha abandonado. El Espíritu Santo está ahí, donde tú estás. Tal vez no lo veas, pero Él está actuando. Versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Clara aprendió: la verdadera riqueza es la paz de quien confía. La provisión comienza cuando crees. El milagro llega cuando te entregas. Comenta: Espíritu Santo, mi vida es tuya. Y si este vídeo te tocó de verdad, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Ora. Espera. Porque el mismo Dios que sostuvo a Clara, también puede sostenerte hoy. Puede que estés viendo este vídeo ahora en silencio, tal vez solo, tal vez cansado, con la cabeza llena de cuentas, problemas y oraciones sin respuesta. Pero debes saber algo. Dios lo escuchó todo. Incluso lo que no pudiste decir. Él vio el día en que te quedaste mirando la estantería del mercado, calculando qué podías llevar y qué tendrías que dejar.
Él estuvo allí cuando lloraste en silencio en el baño, para que nadie te oyera. Cuando llegó el mensaje de cobro y fingiste que no era contigo. Él vio tu fidelidad, tu esfuerzo, tu intento de no rendirte. Versículo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Y no estoy aquí para prometerte dinero fácil, ni una fórmula mágica para hacerte rico. Estoy aquí para recordarte algo que tal vez hayas olvidado. El Espíritu Santo no entra para enriquecer. Él entra para transformar. Él no quiere solo poner comida en tu mesa. Él quiere poner paz en tu corazón. Porque no sirve de nada tenerlo todo, y perder el alma. No sirve tener casa, y vivir como si estuvieras perdido. No sirve trabajar sin parar, si el corazón está vacío. Clara aprendió eso. Y tú también lo vas a aprender. El verdadero milagro es cuando encuentras descanso incluso en medio del caos. Es cuando confías, incluso sin ver. Es cuando te levantas, incluso sin fuerzas. Versículo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11 y 28. Por eso, ahora, en este momento, cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Y di con sinceridad: Espíritu Santo, no quiero solo el dinero. Quiero tu presencia. Restaura mi fe. Sosténme con tu mano. Muéstrame el camino. Amén. Si hiciste esta oración, ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Pero ahora, eres consciente de ello. Y cuando el Espíritu entra, todo cambia. No porque la cuenta bancaria se llene de repente, sino porque el corazón deja de vivir en la desesperación. Versículo final. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6 y 33. Comenta ahora: confío en el Espíritu Santo. Y si este vídeo tocó tu alma, si te hizo ver más allá de la escasez, deja tu like, suscríbete y comparte. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien que también se siente sin salida. Recuerda, el milagro comienza cuando invitas al Espíritu Santo a entrar. No al final de la historia, sino al comienzo de una nueva jornada.